Hola, hola, muy buenas noches. ¿Se ve la transmisión? ¿Se escucha bien? Proyecta nomás, Stefan, proyecta y dale con todo. Perfecto, muy buenas noches. Junto con agradecer la cordial invitación que ustedes me han realizado, me presento nuevamente. Soy el teniente de carabineros Stefan Stewart Sinsay. Actualmente desempeño mis funciones investigativas en el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, en donde he tenido la gran oportunidad y el fraternal recibimiento de poder compartir con muchos oficiales, muchos policías, muchos investigadores que me han ayudado en lo personal, tanto de Ecuador, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia. A todos ellos les mando un fraternal abrazo, un enorme reconocimiento a la labor y sobre todo porque ayudaron y colaboraron en la formación que uno tiene tanto como investigador, también como oficial dentro de mi propia institución. Es muy, muy importante también, quiero recalcar y agradecer a quien me enamoró, en definitiva, de la investigación de incendios. ¿Cómo olvidar al señor Pablo Gallardo, quien me recibió, me acogió por primera vez en una estación de bomberos, quien me llevó a un sitio, quien paso a paso me dictó y me enseñó cada una de las marcas de fuego y cómo poder llegar al punto de origen? Yo soy un agradecido, vuelvo a dar las gracias a cada uno de ustedes y aquí una presentación que espero en sí es muy sencilla, muy, muy sencilla y habla más no de un carácter técnico, sino de cómo tenemos que ser nosotros como personas. Partiendo de la base que si somos investigadores, que si trabajamos muchas veces gratis para investigar un incendio como lo hace honradamente los bomberos en Chile, somos personas buenas, capaces de empatizar y de poder generar diferentes lazos con las personas que nosotros estamos intentando ayudar. Conforme a esto, el tema que me ha tocado exponer a mí el día de hoy es la entrevista. Cómo poder conducir en forma empática, en forma primordial, una entrevista en el sitio del suceso. Debemos recordar que la entrevista no solamente se genera o se realiza en la investigación de incendios, sino que en todo sitio del suceso. Técnicamente, o como lo trabajamos nosotros, un sitio del suceso es todo lugar físico en donde ha ocurrido un hecho delictual que nosotros debemos investigar. Y ahí recalca claramente la importancia que tiene la investigación de incendios. Conforme a esto, voy a exponer, realizar una pequeña presentación. Si mantienen alguna duda, por favor, lo agradecería que lo hicieran directamente por el WhatsApp para ir leyendo cada uno de sus comentarios. Bueno, tal como lo indiqué, el tema que me ha tocado presentar el día de hoy es el tema número 10, correspondiente a la entrevista. Bueno, les cuento nuevamente quién soy. Soy el teniente de carabineros Stefan Stewart Sinsay, egresado con distinción, especialista en criminalística, recién iniciándome en el tema de investigación de incendios y que quiero seguir especializándome, por eso solamente voy en el nivel 1, licenciado en Seguridad y Defensa del Estado de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa,
y actualmente me desempeño como perito en el área del sitio del suceso. Como lo han recordado con anterioridad, por favor, apagar o poner en silencio sus teléfonos celulares. Quiero partir con esta imagen de los peritos de sitio del suceso, a quien represento yo el día de hoy, conforme al Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, la OCAR. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué misión es la que nosotros tenemos? El Departamento de Criminalística de Carabineros de Chile, cuya sigla institucional es la OCAR, es un organismo técnico, científico y especializado cuya misión es efectuar peritajes criminalísticos a partir de investigaciones en el laboratorio propiamente tal y en el sitio del suceso, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los tribunales de justicia, de la jurisdicción militar y de las fiscalías del Ministerio Público, como también de la propia institución. Es decir, nosotros abarcamos y tenemos jurisdicción en todos los tribunales del territorio nacional. Pero, y aquí va el tema principal. ¿Cómo conducir una entrevista? Primero, y esto lo voy mezclando también con un poco la experiencia que he ido teniendo en el sitio del suceso, no solamente con el ámbito de la investigación de incendios, sino con todos los sitios en donde me ha tocado trabajar. Siempre es bueno mantener una conversación, tanto antes, durante o después, y es esta conversación, ¿qué finalidad tiene? Poder esclarecer alguna duda, alguna sospecha, o más bien también consolidar la hipótesis que nosotros podamos mantener. Primero que todo, nosotros debemos presentarnos. Muchas veces, nosotros por la estructura rígida que tenemos, sobre todo los policías, militares, nos cuesta mucho poder presentarnos o poder conversar con una persona del ámbito civil. Conforme a esto, nosotros debemos utilizar un lenguaje abierto, cálido, en donde debemos presentarnos saludando a la persona, ojalá con un apretón de mano. Hablarle un poco sobre quién soy yo, qué es lo que vengo a hacer. Demostrar, en este caso, una empatía con lo que la persona está viviendo. En definitiva, ¿qué es ser empático? Es sentir, o dicho de una forma más sencilla, es sentir lo que la persona siente. Valga la redundancia, es reflejar que uno vive el dolor, la tristeza con la que la persona está afrontando el problema que nosotros vamos a investigar. Después de presentarse, podemos explicar brevemente la forma en que se va a desarrollar la entrevista, recordando mantener, insisto, una postura cordial. Muchas veces a las fuerzas militares y las fuerzas policiales nos cuesta mucho, insisto, por ese carácter rígido que nosotros mantenemos. No obstante a eso, es súper importante, muy importante, que cuando nosotros nos presentemos no lo hagamos con nuestro grado jerárquico, ya sea a lo mejor como comandante, teniente, capitán, porque la persona no lo va a entender. O sea, ni siquiera, y en índole personal, yo cada vez que haciendo, tengo que explicarle a mi madre o a mi esposa a qué grado jerárquico estoy llegando, ¿ya? Entonces, menos va a entender una persona que es del ámbito civil con quien se está enfrentando. Es mucho más fácil parecer una persona familiar. Además, que con ese ímpetu muchas veces que nos caracteriza a las policías, podemos generar un nerviosismo incluso mayor al que está acostumbrado a la persona. Hay que hacer que el entrevistado se sienta cómodo. Esto es la cosa fundamental, es lo más importante que se debe hacer antes de empezar formalmente una entrevista. Después de presentarse, puede hacer que la persona se sienta más cómoda hablando un poco, quizá contando un chiste, haciendo un contacto visual o utilizando las manos para poder expresarse. Recuerdo muy bien cuando me encontraba trabajando en incendio, específicamente porque también no lo coloqué en mi currículum, pero me estoy iniciando como piloto de dron. Por ende estamos probando el proyecto de incorporar la fotografía aérea tal cual como lo está haciendo Bomberos en Chile, la fotografía aérea para la investigación del incendio.
Y se me acerca una niñita de 10 años, cuando yo estaba manejando el dron y me empieza a preguntar qué es lo que estaba haciendo. Recuerdo bien que me agaché a su nivel, o sea, me hinqué ligeramente, le mostré los controles, le enseñé a manipular levemente el control. ¿Qué permitió esto? Que la niña, ella misma al momento de yo referirme que estaba investigando un incendio, ella misma me dice, ¿sabes qué? Yo ayer a las 11 de la noche, antes de dormir, recuerdo cómo se inició el incendio. Entonces, ahí hay un factor y empezamos una charla muy cordial, muy amena. De hecho, recuerdo que después nos tomamos una foto desde arriba con el dron, pero la esencia es que la niña se sintió cómoda. Ella se sintió tan preocupada porque ese incendio llegara a su casa, de que, sí, como también lo digo, ella recuerda la hora exacta donde se inició. Recuerdo también haberle preguntado desde qué lugar ella recuerda desde que partió el incendio. Me acuerdo que era una bodega gigante, una bodega muy, muy grande. Y ella señala uno de los vértices en donde efectivamente, y después de corroborar todas las hipótesis, porque recuerdo que estaba recién en el curso, iniciándome como investigador de incendios, lo que ella nos indicó como inicio del fuego, nos sirvió tal cual para corroborar la hipótesis que que el investigador que estaba dentro del sitio ya estaba planteando. Por ende, es súper importante que nosotros también dividamos quién va a hacer la entrevista. Es muy recomendable o casi estricto de que quien haga la entrevista no debe ser también el primero que entra. Lo explico de una mejor forma. Por lo menos nosotros en los equipos periciales del laboratorio de criminalística trabajamos tres personas. El jefe de equipo, quien habla, quien me acompaña, un fotógrafo y un planimetrista. Para designar, generalmente se queda el planimetrista o la tercera persona que nos acompaña, se queda entablando una conversación con las víctimas, verificando qué elemento o qué puede rescatar de las conversaciones que está realizando con ellos. Otro punto importante es que el jefe de equipo, es decir, quien les habla, junto con el fotógrafo, inicia un recorrido por el sitio del suceso, inicia una inspección ocular, verificando que las marcas de fuego, o todo lo que nosotros hemos estado viendo dentro de este curso de investigación de incendios, ya todos los fenómenos sean concordantes también junto con las declaraciones. En ese periodo entre que el jefe de equipo y su acompañante investigan y verifican la evidencia física, es decir, todos los fenómenos ocurridos dentro del lugar donde se vivió el incendio, no pueden tener contacto con la persona que está realizando la entrevista. Es decir, funcionan en forma junta, paralela, pero no se topan hasta que ya tiene por lo menos uno de los dos, dos de los tres personas que están trabajando alguna hipótesis. Continuando con la idea, antes de empezar la entrevista, hay que agradecer al invitado por sacar o por gastar un poco de tiempo para venir a hablar con nosotros. Si a lo mejor la entrevista se realiza en otro lugar, por ejemplo, la persona en la casa de un allegado, poder generar un vínculo a lo mejor con algún objeto que la persona tenga. Recuerdo también, muy particularmente, cuando fui a conversar con una persona que se encontraba en calidad de allegado, ya que había perdido lamentablemente su casa en un incendio, en que veo la foto de un marino. Y le empecé y le empecé a conversar, le empecé a preguntar si era el hijo, dónde había estudiado, cuál era la especialidad, cuánto tiempo lleva navegando, qué parentesco tenía con él, y ahí generamos un lazo tal que finalmente terminé sentado en el sillón, compartiendo con ella, y logramos que entre se secaran las lágrimas y nos pudiese contar específicamente qué es lo que había pasado en el lugar. Eh, Conforme a eso, es muy, muy importante, vuelvo a insistir, el concepto de empatía, ¿ya? Tienen que pensar que en la gran mayoría de los casos, por lo menos en el 100% de las veces que me ha tocado ir a periciar un incendio, las personas han perdido todo.
todo, 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 inclusive familiares. Entonces eso es muy, muy lamentable y hay que generar la cercanía. Tal cual como lo dije, si la entrevista va a ser en la casa, mirar algún objeto, algo con lo que nosotros podamos empatizar. Y lo otro es que, tal cual como lo muestra la imagen, el funcionario, ya sea de la institución que sea, tiene que generar la cercanía. La persona tiene que ver que el carabinero, que el militar, que el funcionario de bomberos vino a trabajar en pos de la investigación para saber qué es lo que ocurrió. Muchas veces nosotros también abandonamos la misión de investigador para poder, tal cual como lo muestra la imagen, acarrear un herido, poder recoger escombros, poder comunicarnos con las personas e inclusive se delegan, esa es la última fotografía, es del incendio del Paraíso, en donde se delegaron cientos de carabineros. ¿Con qué finalidad? Remoción de escombros, acercamiento a la sociedad, con la finalidad de poder solventar en algo la angustia que cada persona se encuentra viviendo. Haz las preguntas. Antes de esto, uno tiene que ir más o menos claro con algunas preguntas clave que responder. El clásico qué, cómo, cuándo, dónde. Obviamente, haciéndolo de una manera tal que no suene invasivo. Por ejemplo, manteniendo un contacto visual mientras se hacen las preguntas y sobre todo se escucha atentamente al entrevistado. No hay que parecer un periodista, ¿no? Hay que, por ejemplo, preguntando, mi primera pregunta es, o mi próxima pregunta es. No, a esto hay que hacerlo un diálogo informal, casi como si estuviéramos conversando con un amigo, ¿ya? Y no como si fuéramos el detective haciendo un montón de preguntas. Siempre ojalá hacerlo con una sonrisa. Escuchar con atención. Muchas veces uno tiene varias muletillas, el ajá, sí, podría ser, entonces obviamente estas muletillas van a cambiar con el país en que nos desempeñemos. Esas son unas cuantas utilizadas en mi país, Chile. Pero como vuelvo a insistir, escuchar con atención. Muchas veces más vale escuchar con atención que saber exactamente qué preguntar. Porque la persona al saber y al tener clara la misión a la que nosotros vamos a desempeñar, poco a poco va a empezar a hilar la idea base y nos va a poder alimentar y retroalimentar de lo que nosotros en específico necesitamos saber. Y lo otro que es muy importante también es no hablar con el vocabulario técnico. De repente uno empieza, no sé, a consultar, a preguntar por el plano neutro, a preguntar si fue un accidente eléctrico, eh, y muchas veces podemos confundir a las personas. Nosotros esta orientación tiene que ir enfocada, o por lo menos así lo hago yo e intento enseñarlo de esa forma, a generar, no que me digan cuál fue el elemento que ocasionó el incendio. También hay que tener en consideración que mucha gente nos va a querer mentir. Por ende, y tal cual como lo señalé en un principio, nosotros debemos de ser capaces de no contaminarnos y de ver efectivamente, o explicado de una forma más sencilla, dejar que la evidencia me hable. O sea, de los vestigios encontrados en el sitio del suceso, poder dilucidar cuál fue la zona o el punto de origen. Y desde esa zona o punto de origen, poder sacar qué fue lo que provocó el incendio. Como lo dije, también es muy importante hacer presente que en la mayoría de los países que participan en el curso no realizan una toma de declaración, sino que realizan una entrevista. Por lo tanto, debemos aprovechar este factor para poder empatizar con las personas. Recalco este punto porque por lo menos en Chile las policías estamos facultadas para poder tomar declaración. Es decir, tiene un carácter y un amparo legal. El problema que tiene Bomberos, y por eso nosotros trabajamos muy, muy en conjunto, es que no pueden tomar declaración. Por ende, la gente no tiene la obligación de querer conversar con ella. Entonces, le vuelvo a insistir, no hagamos esto una declaración, sino que aprovechémonos del factor, o no es aprovecharse, sino que
eh, veamos el factor de empatizar, verifiquemos qué fue lo que pasó, entablemos una conversación directa, e inclusive tal cual como me pasó a mí en el sitio en el cual estaba investigando, yo me encontraba manejando el dron, conversar con un niño. Quizá el niño con pequeñas palabras, pequeños gestos nos va a poder indicar lo que a nosotros nos interesa, que es, como bien lo dije anteriormente, ratificar o generar otro tipo de hipótesis conforme a los hechos ocurridos. La verdad, se me pasó muy rápido la presentación. No sé si alguien tiene alguna consulta que me quiera hacer directamente por el chat, que quedo unos minutos atentos. Espero haber sido de ayuda, pero haber sido de importancia. No me quise basar mucho quizás en las normas, no. Quise hacer esta charla y aprovecharme y recalcar la palabra empatía. Eso es lo que a mí me llena, eso es lo que nosotros debemos recordar, la base muchas veces de por qué postulamos, por qué estamos haciendo esto. Entonces, le insisto, es muy importante que nosotros dejemos ese investigador de lado y podamos mostrar a la persona que nosotros somos, sáquenme sin sacarnos, o sea, mostrarnos abiertamente a la persona. Bueno, quedo atento a sus comentarios, vuelvo a insistir, espero que les haya gustado. Si alguien tiene alguna duda sobre todo con lo que respecta al sitio del suceso, quedo completamente abierto. El Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile es una entidad que, como lo dije, está abierta y todos los años recibe para la formación de los peritos, como bien lo dije, personal en este caso policial, de toda Sudamérica. Más de alguno de ustedes debe tener algún compañero, policía en este caso, que cursó por el laboratorio de criminalística. Envíenle un fraternal saludo de este camarada de especialidad y muchas gracias por su atención.